La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que desde hace ya 16 años estamos tratando de mostrarte ese mundo que solo puede mostrarte la hora de Maquiavelo de los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que asesores de políticos en comunicación, encuestadores, asesores de empresarios. Empezamos la hora de Maquiavelo con una recomendación. Yo quiero recomendarte una nota que escribí para la revista Imagen esta semana. ¿Dónde está la responsabilidad social de los anunciantes que generan monstruos como Facebook, ¿no? Que lo que sostenemos es que, bueno, quedó en evidencia que Facebook fue casi, te diría, una amenaza para la democracia, y en la nota nos preguntamos si está bien que los anunciantes que masivamente, no solamente el gobierno de Mauricio Macri, que es un fan de las redes sociales, sino todos los anunciantes privados del mundo están llevándose los presupuestos de publicidad de los medios tradicionales a las redes sociales, particularmente Facebook y a Google también. Y bueno, como vimos cómo Facebook prácticamente fue, no te digo responsable, pero fue fundamental en la elección de Donald Trump, en el voto del Brexit, en el desastre del separatismo catalán en España. Bueno, y ahora se descubrió que esto se logró no cuidando los datos de los usuarios como prometía Facebook, y Facebook, que hoy es un monstruo con 2.000 millones de cuentas, bueno, fue alimentado por los anunciantes. Y en Europa se están preguntando los grandes medios, en Alemania, por ejemplo, si no hay una responsabilidad social de los anunciantes al alimentar esos monstruos y no al periodismo tradicional, que dentro de todo demostró ser una especie de ancla para sostener la democracia liberal, si se quiere, que es en definitiva en donde el entorno en el que mejor se manejan las empresas, ¿no? Bueno, interesante leerla, porque también hay por culpa de eso, hay una gran crisis en el mundo de la comunicación, en las agencias de publicidad, las agencias de relaciones públicas, porque todo se va encaminando hacia Google y Facebook. En esta hora de Maquiavelo vamos a hablar por última vez en mucho tiempo del tema de la reforma laboral. Ya te dijimos, sostenemos que sin una reforma laboral Argentina no sale. Te explicamos por qué sostenemos que Argentina quebró hace ya bastante tiempo, por el esquemita que armaron, tan perfecto que armaron los sindicatos, este cepo laboral, que hizo que la Argentina tenga hoy el seguro de desempleo más costoso del mundo. Y por eso está quebrada. Por eso la inflación es un síntoma de esa quiebra, que se agravó muchísimo con el kirchnerismo, pero que viene desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es ese seguro laboral que te lo explicamos, ¿no? Hay un seguro laboral premium, que son bueno, los empleados públicos, costosísimo seguro laboral, y después hay otro seguro de desempleo que es el de low cost, digamos, que es el de los planes. Y te decíamos que sin una reforma laboral eso no se da vuelta nunca. Y el gobierno de Mauricio Macri, y esto sosteníamos, ¿no?, en la hora de Maquiavelo, intentó hacer una reforma laboral, se la llevó a la CGT para consensuar a fin de año. La CGT le devolvió una reformita, pero bueno, algo era algo. Pero después el peronismo, el kirchnerismo, los sindicatos de izquierda, el Papa Francisco le dijeron que no, y el gobierno finalmente, bueno, como que se asustó. Y nosotros ahí sostuvimos la teoría, basados en la teoría de la espiral del silencio de la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann, ¿te acordás? Y si no, la puedes repasar ahí en el canal de YouTube de la hora de Maquiavelo. A lo bestia, ¿qué decía doña Elisabeth Noelle-Neumann? A ver si tenemos ahí la imagen, ¿no?, de una de las ediciones en español. Muy a lo bestia, esta teoría dice que aunque haya una opinión mayoritaria en la sociedad, si desde el gobierno o desde el partido que sea no se la sostiene, no se la defiende con argumentos en los medios de comunicación, desde los años 70, podríamos agregarla ahora en las redes sociales, bueno,
esa opinión se muere, entra en una espiral del silencio porque, dice la gente, es como que tiene miedo de sentirse aislada y aunque sea mayoría, se siente que está en una minoría. Esa espiral del silencio es lo que decíamos que estaba fomentando el gobierno de Mauricio Macri al no defender en la opinión pública la necesidad de una reforma laboral. Por supuesto que hoy en día las urgencias a la hora de negociar con los sindicatos no está en una reforma laboral, sino obviamente en que no se le escapen las paritarias ante una inflación que es mucho más difícil de domar de lo que seguramente el propio gobierno se había imaginado. Bueno, ahora te voy a mostrar lo que vamos a hacer con la teoría de la espiral del silencio. ¿La ves? ¿Acá? Bueno. Ahí está. Esto es tipo Coqui Capitanich. Bueno, esto es lo que quedó de la espiral del silencio. Te voy a decir por qué. Quiero que veas una encuesta que había hecho GOP allá por septiembre y ahora la volvió a hacer en marzo. Fíjate vos qué interesante. ¿Usted cree que es necesaria una reforma laboral para generar más empleo? Acá la tenés ahora, ¿no? Hace un par de días. 61,4 que sí. Y en septiembre, cuando se empezó a hablar del tema, era de 55% que sí. Está bien, evidentemente la teoría de la espiral del silencio en Argentina no camina. Cambiemos, acaba de refutar la teoría de la espiral del silencio, porque sin haber dicho ni A, hay una opinión pública que entiende, y ahora vamos a hablar con Polito Polosecchi de GOP, que nos va a explicar por qué pasa eso, y quédate en esta hora de Maquiavelo porque vas a conocer a la estrella latinoamericana en materia de comunicación política. Quédate. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Bueno, les digo con quiénes estamos, usted ya lo conoce, Claudio Polito Polosecchi, el hombre es socio de GOP, no sé más el dueño. Grupo de Opinión Pública. Grupo de Opinión Pública, y Daniel Iboscus, que por un lado hace la cumbre de comunicación política, que es la más grande, yo digo, es la más grande de América Latina. Yo no sé hoy si no es la cumbre de comunicación política más grande del mundo, pero ya nos vas a contar. Polito, volvemos a ver un segundo el gráfico la encuesta de reforma laboral, ¿podemos verla? Bueno, ok, ahí está. ¿Cómo te explicas esto? Bueno, De 55 digamos, de comprensión de que se necesita una reforma laboral, pasamos a 61,4 sin haber dicho una palabra. Bueno, mira, yo te diría que esto está dentro de un marco, de un contexto donde de alguna manera la sociedad se está enfrentando a los problemas. O sea, estamos ante una inflación que no cede, estamos frente a una economía que si bien se ha reactivado todavía no lo hace lo suficiente,
Y yo me parece que eso está, de alguna manera, está promoviendo ciertas, digamos, reflexiones dentro de la población que está despejando algunas cosas. Sin que nadie le haya explicado nada, la gente entiende que se necesita una reforma laboral para generar empleo. Es que vos fíjate que ese es un tema con el que finalmente se enfrentan todas las sociedades. Yo te comentaba hace un rato, el primer intento de flexibilización laboral en Argentina lo hizo el general Perón en el año 1954 con el progreso de... Me quedé con la boca abierta. Bueno, el mismo Perón, que le había dado todo el aire a los sindicatos, después quiso hacer una reforma laboral y no pudo. Es más, antes de eso, durante el gobierno de Perón, en la década del 50, las paritarias, las convenciones colectivas de trabajo que se reunían todos los años, fueron limitadas a una vez cada 2 años, en la década del 50, durante el gobierno de Perón. O sea que hay un momento en que las sociedades se encuentran con cuáles son las trabas de su crecimiento. ¿Qué es lo que le pasó a Alemania? Nosotros lo tenemos... La Argentina es el país que menos crece de la región. Alemania es el país de Europa que menos desempleo tiene, gracias a que hace 15 años hizo una brutal reforma laboral. Bueno, de alguna manera yo creo que el gobierno perdió la oportunidad el año pasado o al principio de este año tal vez. Sí, la idea era del gobierno, creo que era en diciembre, se asustó. Y hay una realidad, o sea, este tipo de cosas solamente se pueden hacer en momentos de fortaleza política. Claro. Hablábamos del general Perón, el general Perón hizo ese congreso pero no pudo llevar adelante ese proyecto. Ya en el 54, en el 54 estaba muy débil y obviamente no estaba en condiciones de enfrentar una reforma de estas características. Y yo creo que, bueno, en la Argentina habrá que esperar un momento donde la sociedad acompañe al gobierno en una discusión que tiene que ser de las características de las que estamos viendo ahora en torno al aborto, ¿no? Sí, igual, claro. Ahora quiero que veamos el próximo... lo más racional, lo más sensata, lo más amplia y lo más tranquila Quiero posible. que veamos el próximo cuadro porque esto tampoco usted lo va a poder creer. Donde ahí vemos, a ver si lo tenemos. El cuadro anterior. Ahí está. Para usted, ¿qué es más importante que se trate en el Congreso? ¿La despenalización del aborto o la reforma laboral? Y otra que yo dije, pero estoy en otro país. El 31% piensa que es más importante la despenalización del aborto, pero el 54% piensa que es más importante, casi 55% la reforma laboral. O sea, esto habla de la existencia de un problema y de la existencia de un problema del cual la gente es consciente. Seguramente si vos profundizás en el tema, empezamos a indagar sobre qué es lo que la gente entiende por reforma laboral, ahí van a empezar los matices, van a empezar las sorpresas, las discrepancias. ¿Puedo incluirlo a Daniel Iboscus? Porque lo que yo quiero preguntar es, ¿qué se le recomendaría ahora al gobierno de Mauricio Macri que haga con estos datos, con esta evidencia de que hay una opinión pública que entiende que se necesita una reforma laboral y, por supuesto, que los sindicatos, el peronismo, el Papa Francisco, dicen que no? ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Mauricio Macri? ¿Esperar a una oportunidad más propicia o aprovechar esto? Creo que más que qué tiene que hacer el gobierno es lo que está demostrando, ¿no? Está marcando que se ha metido en temas estructurales, que se ha metido en temas claves de la República Argentina, pero que también hay que tener un timing, no se pueden dar todas las discusiones al mismo tiempo. Digo, si se plantea lo del aborto, se ha planteado el tema de las reformas, como ha sido lo de las jubilaciones hacia fines del año pasado. Hubo temas estructurales que se empiezan a plantear, pero lógicamente en Argentina y en cualquier país del mundo las discusiones deben darse de a una. ¿Vos no crees? Deben darse en el marco de los consensos, porque si no, el gobierno... Pero ahí vos tocaste un punto clave, el tema de los consensos. El tema de los consensos con el Congreso en donde el gobierno no tiene mayoría o con la opinión pública que sí lo entiende, que pueda presionar al Congreso y también a otros que están en contra, como los sindicalistas, para que lo acepten. Yo digo, cuando hablo de los consensos, uno sabe que nunca va a tener al 100% de la población de acuerdo, ni inclusive en un ámbito legislativo como la Cámara de Diputados o de Senadores. Pero cuando hablo de consenso es trabajar cada uno de los temas, poder llevarlos adelante como se ha hecho hasta la actualidad, y el gobierno no ha tenido mayoría en los 2 años anteriores y ha sacado un montón de temas. Claro, acá pues tenés, hay que ir paso a paso, Diego, diríamos, Taza Merlo. Acá tenés, igual yo sostengo que sin reforma laboral es difícil que Argentina salga, pero fíjate que tenés una mayoría
ya con la opinión pública tenés un consenso. Después que me digan que están en contra de los sindicatos, pero que para mí que la gente entienda ya es un consenso. Nosotros ya discutimos esto, Diego, alguna vez, y es la famosa historia del cambio cultural. Si está habiendo un cambio cultural o no. Sí. Y la verdad es que los números, las indagaciones, los comportamientos sociales indican que, aunque sea despacio, aunque sea en cuestiones de detalles, en cosas que todavía a lo mejor no se manifiestan muy sonoramente, en la Argentina está habiendo un cambio cultural. A pesar de que el gobierno no está haciendo nada activamente o visiblemente, ese cambio se está produciendo. Una pregunta más interesante sobre esto, que hay quienes afirman que colombianos, venezolanos, paraguayos y bolivianos que llegan al país, sobre todo ahora muchos venezolanos, consiguen trabajo rápidamente mientras que los argentinos no lo hacen porque los subsidios que cobran atentan contra su voluntad de trabajo. O sea, esto es una forma muy elegante para decir, los venezolanos consiguen trabajo a los 5 minutos porque los argentinos son unos vagos. Bueno, en realidad esta es una pregunta un poco tramposa, digamos, forma parte de una batería de preguntas sobre este tema, porque digamos, no se puede tratar tan livianamente esto. El sí es el 51,3%. Claro, también es cierto ¿cómo que... puede ser que no hay trabajo? Claro, y sin embargo, también cuando es cierto vas a lo que que sea, el que labura es un venezolano, un colombiano, un paraguayo. Un emigrante colombiano o venezolano con formación universitaria o con un título de clase media no compite con un argentino sin educación por el mismo trabajo. Claro. Entonces, yo creo que esto tiene más que ver... Es el caso puntual de los venezolanos, particular claro, de los venezolanos. Claro. Esto es lo que pasa, digamos, la idea de esta pregunta era sobre todo medir un síntoma, algo de lo que... hay varias preguntas de este tipo que tienen que ver, bueno, midamos qué adhesión tienen algunas frases de pseudo sentido común. Esto es Capital y Gran Buenos Aires, aclaremos toda esta encuesta. Sí, pero ese Capital y Gran Buenos Aires es la cultura urbana argentina. Seguro, ¿no? seguro. Rápidamente pasamos a cómo está el gobierno, Polito. La evaluación del gobierno, esto es de marzo, la toma de marzo, que la viene haciendo Polito, no, perdón, GOP. No, esta, bueno, vamos a esta. Quédate ahí. Quédate ahí, Adrián. Cree que debería estar preso Cristina Kirchner, 47,4, pero Cristóbal López, 64,2. 2/3 quieren verlo a Cristóbal López preso. Sí, Cristina más o menos, la cosa está más dividida. Mitad y mitad. De todas maneras, los que no quieren ver presa a Cristina son solamente el 38% y solamente el 13% no quiere ver preso a Cristóbal López. O sea que, no, estas también son estas típicas preguntas. Cristóbal López realmente, cuando la gente escucha que entre lo que se quedó de impuestos y pitos y flautas son 20.000 millones de mangos y viene la FIP y te embarga las cuentas, como a todas las pymes en este momento que tienen todas las cuentas embargadas por atrasarse un día con 10 pesos y la gente dice por lo menos que vaya en cana. En fin, rápidamente, antes de la pausa, evaluación del gobierno nacional, breve, flojita, ¿no? Estamos más... Bueno, estamos en lo que nosotros llamamos la flotación sucia, ¿no? O sea, estamos dentro de una franja donde el gobierno tiene una aceptación de algo más del 40%. Ha estado peor. Ha estado peor. El mes anterior había levantado, había dejado de caer, había subido. Este mes volvió a bajar un poco. Digamos, estamos dentro de lo esperable, ¿no? Nadie está para, digamos, ni para festejar ni tampoco para darse por derrotado. Rápidamente, ¿a quién beneficia el gobierno? Una de las provincias, como yo digo siempre, que de unas preguntas que hace GOP, que es uno de los temas que desvelan al gobierno de Mauricio Macri, y tampoco en eso tampoco mejoró. Hay mucha variación, ¿no? Digamos, se mantiene igual el asunto que gobierna para los ricos en el 60% y que gobierna para todos. Bajó del 30 al 25. Al 25 bajó bastante. Bajó bastante, sí. Con un deslizamiento hacia los indecisos, al no saber no contesta. Yo creo que eso es un tema del aumento de tarifas, no favorece. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a ver, usted va a conocer al hombre que en estos momentos podría ser la estrella de comunicación política de América Latina, que la tenemos acá, ya viene.
Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, hay que decirlo, además de, por supuesto, de haber inventado la cumbre de comunicación, que te digo que es el congreso de comunicación política más importante de América Latina por lejos, y no sé si del mundo, en cantidad de gente que va, también es diputado de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Quiero que vea un segundo la serie, no sé si de Netflix, de Daniel Iboscus. ¿Qué es para ti el búnker? Un punto, un espacio. Estrategia. Ideas que después se ven en la calle. Es un lugar de resistencia. Organización. Esfuerzo. Una torre de control, un cuarto de guerra. I'm running for president. En este caso electoral. Una campaña electoral en sí misma. Un búnker es el principio de todo. El poder es cachondo. Tengo la conciencia tranquila. Es sexy, es atrevido. Porque yo no tengo nada que ocultar. Lo quieres. Somos muy diferentes. ¿Quiere ganar? ¿Sí o no? ¿Quiere tener el poder? ¿Sí o no? Termino convenciéndolos. Estás en el búnker. Bueno, así como tenemos el primer programa de la televisión, talk show si se quiere, de comunicación política, tenemos ahí la primera serie de televisión de comunicación política. Sí, la verdad que fue un proyecto que nace de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, el evento que hoy en el mundo no tiene comparación ni referencia, no solo por cantidad de gente, sino por calidad, cantidad de conferencistas, más de 300 Creo que no, ni en Estados Unidos ni en Europa hay una cosa tan masiva como... No, ahora es muy probable que también hagamos Estados Unidos, nos han pedido de España, ha crecido mucho, pero un poco lo que esto nace desde la lógica de la profesionalización de la comunicación política en gobiernos, en campañas electorales, en empezar a comprender muchas veces cómo leer una encuesta, de qué se trata, para qué sirven las encuestas, hablar de publicidad política, poner en claro un montón de cosas que parecían raras, ocultas, y dar debates que muchas veces no se daban. Por ejemplo, cuando se habla de campañas sucias, de guerras sucias, cuando se hablan de campañas negativas, poder marcar una diferencia entre lo que es lo correcto y lo incorrecto. Ahora con el tema de Cambridge Analytica y Facebook, para la próxima cumbre vas a tener tema para divertir. Bueno, el tema de las nuevas tecnologías es un gran desafío porque avanza permanentemente y no deja de sorprendernos. Pero estos son los temas que debatimos 2 veces al año, por eso surge este programa El Búnker. ¿Dónde se lo puede ver a todo esto? ¿En Netflix está? Está en varias plataformas, digamos la principal o la oficial es la que se denomina elbunkercp.com y desde ahí son contenidos pay-per-view, hay un montón de videos, hemos terminado la segunda temporada. Hay que pagar para ver. La segunda temporada estará en breve también online y después por canales de televisión en República Dominicana, Colombia, Ecuador, el propio Estados Unidos, ya inician en televisación en vivo, digamos, ¿no? Mirá vos, ¿cómo en vivo? Pero esto es grabado, obviamente, es una serie. No, televisión, digo, no online, no de internet, sí. sino televisión abierta. ¿Pero es un material de ficción o son...? Sí, no, es estilo periodístico documental. Lo que está hoy terminado son 12 capítulos de 12 temas que tienen que ver con la vivencia propia de la elección de los Estados Unidos, en la que Donald Trump termina siendo presidente, el modelo de comunicación del presidente Correa, lo que pasa en Ecuador, post-Correa con Lenín Moreno, el tema de encuestas, si verdaderamente para qué sirven las encuestas en una campaña, utilizarlas en gobierno, el tema de nuevas tecnologías que hablaba Diego hace un rato, el tema de los debates políticos. ¿Hay un caso argentino?
Hay varios casos argentinos. Bueno, Hay varios. uno de los que no vi ahí en el tráiler, que está muy bueno, pero no lo vi a Jaime Durán Barba, que digamos es hoy uno de los top. Siempre se ve la mano de Jaime detrás de las campañas, como por ejemplo la de Mauricio Macri, porque además es ícono. Lo que tratamos de acá hacer no son cosas particulares de un país. Pero el caso de Cambiemos y de Jaime Durán Barba en la Argentina, hoy es visto en todo el mundo. No es que es algo netamente un fenómeno de una campaña local. Primero porque ha cambiado el paradigma de la comunicación. Yo siempre digo que uno de los grandes diferenciales que ha tenido es la investigación, de investigar y conocer mucho más de los argentinos que muchos argentinos que creen que nos conocemos muy bien. Después vamos a debatir hasta qué punto se puede investigar lo que quiere la gente, que eso es imprescindible y lo demostró Durán Barba como nadie para ganar elecciones. Después tenemos que debatir cómo hacer para cambiar lo que quiere la gente para poder, bueno, hacer este tipo de cosas como las reformas laborales de las que hablábamos, ¿no? Pero es otro capítulo. Sí, creo que, como decía, ese ejemplo de Argentina, de Mauricio Macri, el estilo de comunicación, de cercanía, el uso de las nuevas tecnologías, ha repercutido mucho. A mí me pasa en muchos países donde dicen, no, yo quiero hacer una campaña como la de Macri. Digo, bueno, pero eso no es replicable, no es que cualquiera, estos son formatos hechos, este es el manual y hay que hacerlo mismo. Primero tenés que tener un tipo como Macri con la historia de Macri para lograrlo. Ahora, yo digo, primero hay que tener buenos investigadores que sepan tener una lectura concreta de la sociedad para uno poder desarrollar una estrategia que después traiga resultados electorales. Pero hay que hacer todo ese caminito. Sí, lógico. Ahora, Macri, que trabaja con Durán Barba de hace muchos años, también tenía un problema de mucha imagen negativa, quizás no tanto en la capital federal, pero fue a la capital federal porque era empresario, porque qué sé yo, y finalmente terminó, no digo que sea el tipo de mejor imagen de la Argentina, pero terminaron votando presidente, ¿no? O sea, algo se logró cambiar a lo largo de, bueno, de todos los años que fue intendente de la ciudad, bueno, ¿no? Y además, fíjate que Macri no solamente tenía mucha imagen negativa, sino que se enfrentaba con el político de mayor imagen positiva de la Argentina, que era Scioli. Nosotros nos olvidamos que durante tantos años... Hoy Scioli tiene muchísimos años de peor imagen, bueno, pero hace muchos años tenía muy buena. ¿Cuántos años Scioli era el campeón de la imagen positiva? Sí. No, bueno, de hecho, durante sus 8 años como gobernador era el próximo presidente de la Argentina, durante 8 años fue el próximo presidente. Sí, yo creo que ahí se quebró algo, me parece, así como lo de Cristina con la tragedia de 11 se empezó a quebrar y nunca más recuperó del todo, me parece que con la inundación de La Plata... Y yo creo que además hay una lección en todo esto que no hay que olvidarse nunca y sería buena que todos la recuerden hoy. Nadie tiene la elección comprada. Totalmente, totalmente. Si hay algo que están mostrando las encuestas hoy, es que si bien el gobierno tiene una perspectiva bastante favorable, para nada tiene la reelección asegurada. No, por falta de tiempo no lo mostramos ahora en la última encuesta de GOP, escenarios de balotaje. Hoy el gobierno la tiene cuesta arriba. Muy disputados, así es. Sí. Y el tema de la inflación... También es cierto que estamos, como yo digo siempre, estamos como, según dicen los futboleros, con el peor resultado. Estamos ganando 2-1 al principio del segundo tiempo. Con más de 2 puntos de inflación desde hace meses. Dicen los futboleros que ese es el peor resultado. Con más de 2 puntos de inflación desde hace meses, que a la hora de la elección podría ser más bajo. Claudio Polito Polosecchi, usted lo escuchó, bueno, impresionante. No sé qué va a hacer el gobierno de Mauricio Macri con ese dato, pero por lo menos consenso en la opinión pública lo tiene. Y Daniel Iboscus, ¿cómo hago para meterme para ver el búnker? www.elbunkercp.com. Ahí están ya los 12 capítulos. Y ahí los tipos que pasaron por ahí, todos primera A, estaba todos por ejemplo Antonio. Primero por la obra de Maquiavelo. Casi todos estuvieron a la hora de Maquiavelo. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo por Metro y por YouTube. Chau.